Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy bonito sobre prescripción adquisitiva de dominio, sobre la posesión y las condiciones de la posesión y si es que éstas se heredan o no. Siempre han llegado a nuestro despacho. Hola Joaquín, ¿cómo estás mi hermano? Saludos allá a tu bella tierra, donde estás residiendo. Joaquín es un gran abogado penalista. Muchas gracias por vernos. Mucho buenas tardes. Hola, hijo. Vamos a hacer a la par un análisis sobre la casación número 80-2023 de Ayacucho, en los cuales ya he definido, pues, a ver si es que las casaciones se heredan o no. Aquí hay que... Hola, estoy en vivo, hija. Cuéntame. Ya está ya la apelación, lo revisa. ¿Me lo envías? ¿De quién es? De yo también. Ya, ok. A ver, nosotros contamos con un amplio equipo de trabajo, con profesionales jóvenes, también muy eficaces. Y vamos a hablar sobre posesión. eh, y sobre este caso, ¿no? Entonces, vamos a desglosar un poco por qué en este caso la sala ha rechazado la demanda de un sujeto, de una persona, puesto que ha demandado para ponerles en desglose que se sume el periodo de su posesión con la posesión que ejercían sus padres, ¿no? Puesto que habría él pedido que su posesión sea heredada. Aquí hay que entender dos cosas, que la sala ya ha manifestado en cierta jurisprudencia que en efecto pues la posesión es la manifestación física sobre un determinado bien, ¿no? O sea, no hay posesiones inmateriales, no todas las posesiones son materiales, por llamarlo así, todas las posesiones son de facto o de hecho. No hay un documento que te diga, no, pues tú eres posesionario, por llamarlo así, ¿no? Esos certificados de posesión que usualmente se otorgan, pues solamente son para distinguir no cierta condición, pero no son condicionantes de la acción de posesión, por determinarlo así. Esto no te van a hacer posesionario un documento de un bien, ¿no? Solamente van a manifestar de que tú sí efectivamente eres posesionario, pero si tú en los hechos no has alcanzado, no eres posesionario del bien o no lo ejerces materialmente la posesión, no eres posesionario, ¿no? El juez va a distinguir esto si en los documentos o sobre los hechos tú eres posesionario. Hay, por ejemplo, varios procesos en los cuales se han ido por una demanda de mejor derecho de posesión, por donde el juez ha determinado quién tiene la posesión real sobre el bien. Por ejemplo, pues han tenido ambos, posesionarios, por llamarlos así, cuando se han ido a controversias, documentos, por ejemplo, de juez de paz, documento de la Junta de Regantes, que manifestaban que en efecto ambos tenían la posesión, ¿no? Aló, disculpe. Aló. Do- Doctor Yuri, disculpe. Dígame. Dígame, doctor, estoy en vivo, dígame. Ya.
Sí, doctor, mañana mando por ahí un asistente. ¿Ya? Ya, ya, doctor. Entonces mañana mando un asistente por ahí. Ya, ok. Gracias. Hasta luego. Entonces, hay que determinar, en este caso, cuál es la distinción entre ser un heredero y ser un poseedor. Disculpen por las llamadas, son cosas que pasan a cada rato en ese despacho. Le tenemos mucha carga. En efecto, gracias a todos nuestros clientes por confiar en nosotros. Son numerosos. eh, y esperamos brindarle lo mejor de servicio siempre, ¿no? Entonces, la distinción entre heredero y poseedor. A ver, ¿cuál es la distinción si es que en vida mis padres han tenido un bien, o mi madre o mi padre han tenido un bien, y a su muerte, pues, yo sigo ejerciendo la posesión del bien y mis hermanos no? Entonces, mis hermanos pueden venir a reclamar eso como si fuese una herencia. La respuesta la voy a dar en este momento y es un rotundo no. ¿Por qué? Porque las posesiones no se heredan. Eso es clave. Ya, las posesiones no se heredan. Y recuerdo yo haber tenido un caso penal en los cuales, pues, el fiscal, desconociendo este hecho, creo que el fiscal, pues, no conocedor de derecho penal y no de las normas de derecho civil, pretendía y nos llevó hasta juicio, pese a lo que nosotros manifestábamos que en efecto no se podría heredar la posesión. Nos llevó hasta un proceso penal manifestando que mis patrocinados habían vendido la posesión, habían vendido la herencia de una señora agraviada, inclusive, y esto por error técnico consideramos de la jueza, que veía garantías, pese a que habíamos perdido sobrecimiento y una improcedencia de acción, ¿no? Prosiguió con el proceso y nos hizo ir hasta el juzgador, y el juzgador terminó absolviendo a mi patrocinado, ¿no? Porque nosotros sí, efectivamente, habíamos manifestado que no se puede heredar la posesión, que es un imposible jurídico. Entonces, el demandante, buscando la titularidad, buscaba, en este caso, la titularidad vía prescripción adquisitiva de dominio contra la Municipalidad Provincial de Parinacochas. Y entonces la pregunta central en este caso: ¿puede un hijo sumar el tiempo de sus padres al suyo para completar los 10 años basándose en un anticipo de herencia? El resultado es lógico, pues es improcedente. O sea, tú no puedes sumar una posesión a tu prescripción. O sea, tú no puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a sumar la posesión que ha tenido mis padres más la posesión que yo he tenido. Pero en este caso, ya... ¿Qué hizo el joven? Como lo decía, yo tengo 5 años de coposesionario y mis padres 5 años también de coposesionarios, entonces 5 más 5 son 10. Pero ¿qué resulta? Resulta que en este caso en específico, ambos padres o los padres y el hijo estaban coposeyendo juntos a la vez. Ese es el caso, ¿no? Ambos estaban coposeyendo juntos a la vez. No es que se estaba sumando los plazos en este caso, ¿no? En el caso, en la casación 80-2023 Ayacucho. Sino es que el hijo y los padres estaban coposeyendo a la vez. Y es por eso que la posesión de los padres, pese a la solicitud del demandante que estaba solicitando que se transfiera la posesión de los padres, ¿no?, a la posesión suya, ¿no?, resultaba totalmente improcedente. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes, en este caso, sumar o las posesiones no se heredan, resultando un improcedente jurídico, ¿no?, o un imposible jurídico. Ahora, para hacerlo más ameno, imagínense, pónganse en esta situación, ¿no? Ustedes viven con sus padres, ustedes cuidan a sus padres tienen un terreno, ¿ya?, que nunca lo han inscrito, ustedes han cuidado toda la vida de sus padres y al fallecimiento de sus padres vienen sus demás hermanos que nunca han visto a sus padres. Ya, vamos a aplicar un poco de moral, pese a que yo siempre digo que mi trabajo no es la moral, sino es el derecho.
¿ya? Vienen sus hermanos y dicen, no, que ese es el terreno de mis padres y nosotros somos herederos, igual que la persona que ha cuidado y ha convivido con mis hermanos, con mis padres toda su vida, y por los cuales tienes que darme parte del terreno. ¿Ustedes están obligados a darles parte del terreno? No. ¿Por qué? Porque la posesión no se hereda. ¿Qué es lo que va a pasar? A la muerte de sus padres, vamos a llamarles así, ya los causantes, esa posesión ya se va a adicionar al plazo que ustedes van a seguir poseyendo. O sea, ustedes suman la posesión a la posesión de sus padres. Pero lo que no va a pasar es que si son coposeedores van a sumar los años, ¿no? O sea, no van a decir 5 más 5, 10. Sino, si sus padres coposeen 10, ustedes van a comenzar a sumar a partir de los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y van a seguir sumando. Eso es la técnica, ¿no? La aritmética, ¿no? O sea, no van a sumar la posesión que estén coposeyendo juntos, sino la posesión que poseen a partir de la muerte de sus padres, ¿no? En esa línea van a ir, una línea horizontal, ¿no? En la primera instancia, en este caso, en la prescripción adquisitiva de la canción Ayacucho 80-2023, en la primera instancia declararon infundada, en la sentencia de vista confirma el fallo, y en la sentencia en la canción de Ayacucho en la Corte Suprema, el recurso final que fue elevado a la Corte Suprema también lo resuelve declarando improcedente. Ahora, ¿por qué es interesante esta casación? A mí me parece muy interesante, puesto que ya está demarcándose el tema de las posesiones, manifestando en ese sentido, ¿no? Señores, ustedes no pueden sumar los plazos que ustedes tienen en coposesión con los padres, puesto que la posesión no se hereda. ¿Aló? ¿Aló? Las posesiones no se heredan. En segundo lugar, si ustedes tienen una posesión y ustedes están con sus padres o a la muerte del padre, es el hijo que se queda en el terreno, es el que sigue poseyendo. Los demás no tienen derechos hereditarios sobre el bien que se han quedado o sobre el bien que ha dejado sus padres en vida, porque eso no va a entrar a la masa hereditaria. ¿Cómo entraría si a la masa hereditaria? Por ejemplo, si este bien tuviera un título de propiedad, ya sea expedido por COFOPRI en su momento, expedido por el Ministerio de Agricultura, ¿no? O si estuviese inscrito en registros públicos, porque hay que entender que la propiedad en sí inscrita en registros públicos o escrita en COFOPRI o escrita en el Ministerio de Agricultura o en alguna otra entidad, son instrumentos meramente declarativos más no constitutivos de derechos. Entendiéndose así que cuando tú vas a esas instituciones, inscriben un bien porque ya has adquirido los derechos materialmente o de forma física o de forma material. Ya te lo inscriben. Ahora, pero sí necesitas meramente para que entre al tráfico jurídico por lo menos pues una expresión de la declaratoria pues de propiedad. Eso es el tema. Ahora les voy a contar un caso que yo he tenido con mis clientes, ¿ya? Yo tengo unos clientes, los hermanos Rodas, ¿no? Los famosos aquí hermanos Rodas que siempre venían con sus estofados de gallina a tratarme muy bien. Los hermanos Rodas tenían eran 4 hermanos, 5 hermanos, de los cuales 3 de ellos se habían quedado al cuidado de sus padres, 2 de ellos deciden vender la propiedad, ¿no? Los cuales venden la propiedad a 150.000 nuevos soles, una propiedad que dejan sus padres. Los 3 habían cuidado a sus padres, una de ellas otorga la propiedad, entrega una cuenta bancaria, los otros 2 tramitan la posesión ante la municipalidad provincial otorga la posesión a mis patrocinados, estos 2 venden a un tercero y luego viene una hermana
y después de 10 años de muerto denuncia a mis patrocinados, puesto que ellos dicen que habían vendido su herencia. Nosotros vamos al proceso de investigación y le decimos al fiscal pues que en efecto, inclusive le juntamos la jurisprudencia y le decimos que es un imposible material o jurídicamente imposible que las posesiones se hereden, por los cuales no puede entrar al tráfico jurídico, y sería imposible jurídicamente que cometan el delito que se les estaba imputando, ¿no? Entonces, al producirse ello, el fiscal pues buscaba sin razón, parecía abogado defensor de la supuesta parte agraviada, y no actuaba como un verdadero defensor de la legalidad conforme establece su título preliminar del Código Procesal Penal. Entonces nos lleva a un proceso, planteamos la improcedencia de acción, y el juzgador nos deniega porque dice que eso se tiene que ver en juicio, porque ella no entiende el derecho civil, pese a que le habíamos manifestado que efectivamente también que las posesiones no se heredan, y que de efecto pues estamos acá ante un terreno que se estaba estableciendo la posesión o no del bien, y que no había entrado al tráfico jurídico de la propiedad o de la usucapión, o diré en este caso de la masa hereditaria. Y nos llevan a juicio, y en juicio nosotros, la señora decía, no, yo he ido de vez en cuando a ver el terrenito, y el terrenito estaba ahí, y como yo veía a la señora denunciante, ¿no? Y después yo mandaba a mi abogado a buscar al municipio y ya la habían vendido al terrenito. Y por eso la llevan a mi patrocinado, nos tuvieron casi 3 años en un proceso penal, en una investigación y en un juicio, en un proceso penal. Y recientemente hemos terminado absolviendo a mis clientes. No sé, imagínense tanto tiempo de procesado simplemente por no entender esta figura tan simple de que las posesiones no se heredan, o que no entran al tráfico jurídico de la masa hereditaria. Era algo tan sencillo que podría haber ahorrado posiblemente miles de soles al Poder Judicial. Y es por ello la necesidad después de contar con verdaderos operadores de justicia, ¿no? O por lo menos que sepan de su profesión, y no solamente con espectadores, pues, o con turistas, por llamarlos así, dentro del Poder Judicial o dentro de la Fiscalía. Y lo digo turistas porque nombran fiscales provisionales, jueces provisionales. No. Aquí lo que debe hacer la Fiscalía y el Poder Judicial es nombrar operadores de carrera, que la tengan clara. Yo siempre digo que hay que conocer a los jueces, pero no conocerlos de forma directa, o sea, físicamente o personalmente como si fuesen mis amigos, no, sino conocer cómo va a fallar, cómo va a decidir y cómo decide. Es ello, porque así se hace un buen abogado, entendiendo cómo piensa un juez, ¿no? O sea, hay que entrar en la cabeza del juzgador. Hay que saber, cuando yo planteo mi demanda, yo siempre pienso, ¿quién es el juez? Ah, el juez, este juez decide así. ¿A quién ha llegado la demanda? A este juez. ¿O a quién le corresponde? Este juez decide de esta manera. A este juez le gusta que les pongas los argumentos de esta forma. A este juez le gusta que seas así, que seas corto y preciso. Esa es la forma correcta de conocer al juez. No un juez amigo, sino conocer las decisiones y las sentencias de los jueces. Cómo resuelven conforme a la norma, conforme a cómo tú expones los hechos, conforme tú expones la prueba. Esa es la forma correcta. Ahora, entendiendo ello, ¿no? Y si es mi primera vez litigando, me manifiestan, tienes que aprender, pues. Si es tu primera vez litigando, te vas a golpear, ¿no? Y hay que entender que a todos nos han golpeado. A todos nos han golpeado alguna vez. Y el derecho es como el box, pues, ¿no? Hay que aprender, vamos a recibir y dar golpes, ¿no? Así es el derecho.
¿Tienen algunas dudas, algunas preguntas a hacer sobre posesión, sobre alguna denuncia? Entonces aquí, haciendo una síntesis doctrinaria sobre la jerarquía, pues, o sobre la posesión y la propiedad, pues, sí se transmite por un título y se transmite por la propiedad, ¿no? Ya voy a salir de la uni y estoy en 10º superior, pero cuando litigo me hueveo. Alguna recomendación, no te hueves, pues, ¿no? Estudia más, que así se hacen los abogados, leyendo y golpeándose. A ver, un hecho fáctico. ¿Qué es la posesión? La posesión es un hecho fáctico, ¿no? La posesión requiere animus domini, que es actuar como propietario. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que actuar como si fuese el verdadero propietario, o sea, dominar el terreno, dominar el espacio, plantarme sobre ese espacio, ejercer mi derecho como si yo estuviese actuando como propietario. Significa, pues, posesionarlo materialmente, convivir en él. No sé, si voy a ejercer el derecho de, por ejemplo, en un terreno agrícola, sembrar plantas, sembrar propiedad, o si voy a ejercer sobre ese derecho convivir o vivir ahí, poner mi casa. Eso significa posesionar, ¿no? Actuar como dueño. Pero esto no se hereda, las posesiones no se heredan, ¿no? Se transmiten, ¿no? A la muerte de la persona que fallezca. Por ejemplo, si mi primo estoy viviendo en la posesión de mi primo y este fallece, y yo a la muerte de mi primo me quedo en esa posesión, no es que te lo voy a transmitir a mi tía o a mi tío o a su hermano de mi primo, no, esa posesión se queda conmigo. Dice, copropiedad ONEP. Si un familiar de un copropietario prescribe un área pequeña de todo el inmueble, comete delito. Si el copropietario ya indirectamente se beneficia porque su familiar adquiere propiedad y mantiene. Si un familiar copropietario prescribe un área pequeña de todo el inmueble, comete delito. El copropietario ya que indirectamente se beneficia porque su familiar adquiere la propiedad y él mantiene su... Yo no considero, porque hay que entender de hecho respecto del restante del inmueble. Ahí yo sí no considero que comete delito, porque para que realice para que se realice la prescripción, va a tener que pasar un filtro por las entidades, por el Poder Judicial o por el notario. Y ellos van a tener que actuar en base del principio de legalidad, ¿no? Y si cumplen las condiciones, van a actuar, ¿no? No es que yo, salvo que cometa el delito de falsedad y presente documentos falsos o comete otro delito, ahí recién voy a cometer el delito. Pero si es que yo acudo al órgano jurisdiccional para que me nombre propietario de un bien o de una parte de un bien que estoy poseyendo, ya así tenga título, el juez va a tener que resolver, porque el juez va a tener que actuar por principio de inmediatez. Recordemos que en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, el propietario puede inclusive prescribir su propia posesión, su propia propiedad, ¿no? Eso es una figura muy compleja, ya lo hablaremos en otro live. Pero hay que recordar que no comete el delito porque va a pasar un filtro. Puede cometer otros delitos, sí, ¿no? Pero el juez, por el principio de inmediación, va a ir al bien, ¿no? Y va a observar de forma directa si es que está en posesión del bien. Eso es, ¿no? Aquí hay que tener esos filtros, ¿no? En terrenos comunales, dice, no habría fraude en procedimiento administrativo si es notarial o en proceso.
Claro, pero hay que entender que para eso hay todo un procedimiento, porque el notario tampoco no es que, o sea, si es que el notario va a ver, el notario también va a tener que verificar si la posesión, si el terreno está por lo menos posesionado o no en la realidad, porque van a tener que presentarse testigos, va a tener que el notario ir a ver directamente el bien, ya va a tener que publicarlo y publicitarlo, y van a tener la oportunidad pues de quien considere que se vea afectado su derecho, ¿no? O quien tenga conocimiento de impugnar ese hecho, y tienes hasta 10 años de forma posterior para impugnar el hecho, ¿no? Y judicialmente el juez también va a tener la oportunidad de inscribirlo si es que nadie impugna el hecho, porque si que tú te sientes afectado, tú te puedes actuar como un litis consorte necesario pasivo, así se llama, o sea, tú puedes entrar a ese juicio, pero si tú te consideras agraviado con ese proceso, eso es el tema, o sea, no directamente van a ir a prescribir el bien. Y si hay fraude, también pues puedes denunciarlo, en este caso, si sabes de algún hecho, al notario, al colegio de notarios, a la fiscalía. Si hay fraude con el fiscal o con el juez, también puedes denunciarlo al juez. No, a eso no hay que tener miedo, hay que hacerlo. A ver, hay otra pregunta. En terrenos comunales, ¿cómo funciona la posesión? El terreno comunales, pues, hay otro tipo, porque ellos tienen una ley especial, ¿no? Donde es la comunidad quien decide sobre la posesión y quienes ejercen a través de sus derechos comunales la justicia comunal, que le llaman. Ellos van a ejercer en conjunto con la población su derecho comunal. Ellos llaman a sus asambleas, a sus rondas, ¿no? Y entre ellos solucionan sus problemas, ¿no? Yo aquí en esta zona, yo vivo en la ciudad de Jaén, donde hay bastantes terrenos comunales, y son los comuneros o las rondas o los que llaman a sus propios, tienen sus propios mini juicios, y ellos son los que deciden sobre sus terrenos o sobre sus posesiones, ¿no? Y esos son terrenos que están siendo otorgados en este caso, a los propios familiares o miembros de la comunidad indígena, usualmente que son parte de esa comunidad, parte de ese pueblo. Profe, ¿esos anillos dónde se los compró? Mi abuelita me pregunta. Este es un anillo de plata y oro que me lo regaló mi tío, y este es un anillo que mi padre me lo regaló. O sea, no me los he comprado. Esta es una cadena de oro que no creo que te la puedas comprar. ¿Alguna otra pregunta? Cotaver. Bueno, muchachos, mañana estaremos haciendo otro live. Tenemos una invitación de un grupo empresarial. Vamos a hablar sobre un poco de derecho empresarial y sobre las decisiones empresariales que se toman frente a las contrataciones del Estado. Nosotros asesoramos muchas empresas aquí en esta ciudad, y vamos a tratar de hacer el live el día de mañana directamente junto a ese grupo que nos ha invitado, y que también están aperturando su canal de YouTube al grupo Neotec, a quien también tenemos el gusto de asesorar en sus temas laborales empresariales. Los esperamos mañana, y recuerden, la posesión no se hereda. Un fuerte abrazo a todos mis seguidores. Promoción, Francito González, compañero de batallas, un fuerte abrazo, cuídense. Pues a todos ustedes, los esperamos en nuestro próximo live el día de mañana. Un fuerte abrazo.
Si los padres no se comunican, el niño se va a convertir en un mensajero de guerra, ¿no? Van a estar ahí utilizándole como botín de guerra ambos padres. Por eso la necesidad, pues, de que ambos padres se lleven, por lo menos, por el bien del menor, por lo menos bien, ¿no? O cordial, que la comunicación sea cordial, por lo menos que no haya enfrentamientos directos delante de los niños. Si los padres no se comunican, el niño se va a convertir en un